Hola Masterfam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre liderazgo. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Me ha encantado algo nuevo que he hecho y se lo recomiendo a todos, es escuchar el audiolibro al mismo tiempo que leo. Entonces el audiolibro tiene 6 horas y 20 de audiolibro y es narrado de una forma muy diferente a veces a la forma como uno lo interpreta. Entonces seguir la descripción o la narración del audiolibro al mismo tiempo que lees es maravilloso la sensación. Háganlo. Y además de eso les da la posibilidad de leerse un libro en 6 horas, lo que me parece supremamente interesante como para arrancar y después volver a repetirlo y repetirlo para aprender. Este es un libro que ha vendido más de 4 millones de ejemplares. Es un libro que es considerado el autor como un maestro espiritual, como un despertar hacia la conciencia, hacia el camino de la realización espiritual, lo que me parece importante en todos esos aspectos. A ver, ok. En el día de hoy, pues organicé un salón de clases y pues les vengo a hablar un poco de diferentes cosas. Les recomiendo estos libros que están aquí. Además del Poder de la Hora, puse otros libros espirituales, las 7 leyes espirituales de Deepak Chopra, que entre otras cosas, él mismo comenta este libro y dice uno de los mejores libros de los últimos años. Cada frase evoca verdad y poder, Deepak Chopra. Y tus zonas erróneas de Wayne Dyer, o el cambio de Wayne Dyer, que también habla de muchos aspectos asociados a temas espirituales y al cambio en nosotros mismos o en nuestro interior. Hoy pues en esta primera parte, pues vamos a hablar solo de los 2 primeros capítulos. Voy a hacer una introducción al poder de la hora. En el capítulo 1 vamos a estar hablando usted no es su mente, y en el capítulo 2 la conciencia, adquirir conciencia, escapar del dolor en ese sentido. En todas las diapositivas les puse una frase de Eckhart Tolle diferente. Entonces observen este espacio: el ser es la única vida eterna y siempre presente. Y siempre, aquí está el libro y pues aquí está nuestra página de Thought Masterclass, un poquito en nuestro salón de clases. Entonces vamos a estar trabajando con ese sentido. Entonces, ¿quién es Eckhart Tolle? Eckhart Tolle es un escritor alemán, residente en Canadá, reconocido por el libro tanto El Poder de la Hora como El Nuevo Mundo Ahora. En el 2008 el New York Times lo declaró como el autor espiritual más popular del Reino Unido. En el 2011, la revista Walking, creo que es de Canadá, lo nombró como el autor más conocido en el país como en temas espirituales. Eckhart Tolle narra en este libro, pues en su primer libro, que él era una persona que se sentía a sí mismo fracasado, que la mamá le decía: ¿cuándo vas a conseguir trabajo? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Y cuándo vas a hacer lo otro? Y era una persona con muchas depresiones, con una sensación de suicidio permanente. Y a sus 29 años tiene un episodio de algo que algunas personas llaman un despertar espiritual. Y él dice que se levanta de repente y que le despierta la luz del sol y la ve y el sonido de un pájaro, y empieza como si se hubiese levantado en un mundo diferente, a observar todo lo que tiene alrededor, a tocar, a sentir, a disfrutar, y que se levanta inicialmente con el dolor y la angustia de lo que él significa, y que en ese dolor empieza a preguntarse a sí mismo quién es él, qué hace, y eso le genera un shock o un impacto que lo lleva a ese despertar espiritual. A raíz de ahí, de hecho, duró 6 meses con esa sensación y pues, digamos, ambuló durante 2 años en parques y en diferentes cosas buscando lo que llama la iluminación espiritual. Y en ese recorrido, mucha gente le decía que quería ser como él, que quería sentir esas sensaciones, que quería estar en estado presente permanentemente, en paz interior permanentemente. Y es donde empieza a escribir el libro y donde empieza a narrar diferentes preguntas, diferentes cuestionamientos.
El libro se desarrolla en dos niveles. El primer nivel es como buscando que el lector o las personas que aprendamos de él despertemos ese falso, que es falso en nosotros mismos, qué cosas realmente no debemos identificarnos y qué cosas que a veces pensamos que son verdad, no lo son, y que en la medida que las identificamos podemos realmente decir, ok, esto no soy yo, o esto no es lo que yo quiero de mí. Y en un segundo nivel convoca a una transformación profunda de la conciencia humana y nos lleva a vivir ese estado presente en el minuto a minuto y en cada momento desde ese aspecto. En el primer capítulo pues nos empieza a hablar, usted no es su mente, y nos dice que el mayor obstáculo para alcanzar la iluminación es la mente. Y nos empieza a hablar de la parábola del mendigo, que quisiera traérselas o sea, contárselas, pero más que decirla de memoria, quisiera es más bien leérselas, porque me parece corta, pero me parece muy jugosa en cuanto a enseñanzas. Y dice, un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido, y el mendigo dijo, una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, le dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso en que está sentado? Nada, contestó el mendigo, solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. Preguntó el desconocido, ¿alguna vez ha mirado lo que hay dentro? No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja y con asombro, incredulidad y alborozo vio que la caja estaba llena de oro. Entonces el autor nos dice, yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice, mire dentro, pero no dentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar más cercano, dentro de usted mismo. Entonces nos invita a que dentro de nosotros tenemos tesoros que son impresionantes, que la alegría, y también quisiera leerles estas dos líneas, los que han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, los que no la han encontrado son mendigos, eso nos dice el autor. Incluso si tienen mucha riqueza material, buscan afuera mendrugos de placer y de relaciones para lograr la aceptación, la seguridad y el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino muchas cosas más que el mundo puede ofrecer. Entonces es un tema que realmente nos preocupamos en la vida por alcanzar cosas externas, por buscar la satisfacción del ego, y eso muchas veces nos trae dolor e insatisfacción, nos genera vacíos que no nos llevan a eso, cuando realmente la verdadera felicidad está dentro de nosotros, la verdadera alegría. O sea, de nosotros depende disfrutar ese momento y de despertar los sentidos en todo lo que nos rodea o no. Y en la medida que hacemos eso, encontramos lo que él llama la iluminación. Entonces, ¿qué es la iluminación? La iluminación, él la describe como la conexión que hay con nuestro ser interior. Y que cuando nosotros estamos en el momento presente, que dejamos salir ese ser interior, encontramos que hay una verdadera riqueza, una alegría permanente, una paz interior, y que vivimos en una conexión con lo que nos rodea. Ahora, el libro habla de la iluminación, la define, o sea, el autor pues menciona que una descripción que dice Buda, dice la iluminación no es sufrimiento, y la describe así porque cuando se hace de una forma negativa no es inalcanzable, simplemente es algo que no podemos. Permítanme un segundo y borro aquí algo que no podemos nosotros
que podemos alcanzar o que todos podemos establecer dentro del proceso. Ahora, digamos que cuando hablamos de espiritualidad o de espíritu, la definición de espíritu es la esencia de las cosas. Y nuestra esencia es nuestra alma. Nuestra esencia es la energía más pura que está dentro de nosotros. Y en ese sentido, cuando nos conectamos con nuestra esencia y no nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y emociones, sino que realmente despertamos esa energía, esa pasión, empezamos a despertar amor, a despertar sentimientos que nos permiten disfrutar ese momento y no sufrir por estar pensando en el futuro o en el pasado, sino que empezamos a aprovechar el momento ahora para poder generar realmente las cosas que queremos y lo que nosotros deseamos en ese sentido. Ahora, él plantea el ser, y el ser lo describe a sí mismo como algo eterno, como algo que por naturaleza es alegre, que por naturaleza genera paz interior y que no es lo mismo que nuestros pensamientos o que nuestra mente. Que en la medida que nosotros, que el ser lo plantea como la única vida, como eterno, que está conectado con todo, que está siempre presente y que nos da esa vida, esa energía que nos mueve. Y lo compara, o más bien, o sea, pues él resuelve el libro a través de preguntas, y una de las preguntas que dicen, cuando se refieren al ser, se refieren a Dios, y él dice, o diferencia al ser del Dios, porque dice que la palabra Dios nosotros le hemos dado un significado que ha llevado a una imagen mental, mientras que cuando hablamos del ser, no tiene ningún significado, sino es algo interior que está dentro de nosotros y que les pertenece a todos y que todos tenemos. Es algo con lo que realmente nos podemos identificar. Ahora, plantea la pregunta, ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar la realidad? Y nos habla de dejarnos poseer por nuestros pensamientos. Siempre dice, te levantas en la mañana y estás pensando en qué te vas a poner, cómo te vas a bañar, y te estás bañando y estás pensando en el desayuno, y estás desayunando y estás pensando en el trabajo y los problemas del día y los problemas del día anterior, y vas a trabajar y estás con 1000 cosas en la cabeza y te vuelves una máquina de pensamientos que está en absoluto constantemente resolviendo problemas y situaciones. Y es donde sentimos esas preocupaciones constantes, ya sea por cosas que pasaron del pasado o por cosas que creemos que pueden pasar, y la mente está constantemente suponiendo, constantemente juzgando, comparando y haciendo cosas que realmente nos generan estrés, nos generan sufrimiento de alguna otra manera o preocupación, y hay un dolor permanente de querer identificarse con las cosas que han pasado del pasado y con quererlas resolver en el futuro. Entonces, de esa manera podemos o perdemos el sentido del presente. Pues él nos invita a que empecemos a observar nuestros pensamientos como primera instancia. Nos invita a liberarnos de esa mente, a que pongamos en silencio, o bueno, inicialmente a que observemos qué es lo que estamos pensando y por qué estamos pensando, y a que tratemos de controlar la mente inicialmente y dejar de pensar y empezar a sentir las cosas que nos rodean. Cuando usted escucha sus pensamientos, usted es consciente de ellos y de usted mismo. Entonces, cuando yo observo lo que pienso, cuando yo tengo claro, mierda, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué me vienen esos pensamientos a la cabeza? Se divide
como un espacio entre el que piensa y el pensamiento. Y empezamos a encontrar ese yo soy, y empiezo a definir que existe algo más allá, además del pensamiento. Ahora, no es que debemos dejar de pensar, es que debemos pensar o usar los pensamientos como una herramienta de poder buscar soluciones a un determinado problema. Pero usarlas en el momento que las necesitamos y no estar permanentemente buscando nuevos problemas o pensando en los problemas del pasado o pensando en los problemas del futuro, porque perdemos esa noción de la hora. Y es ahí donde, o es en la medida que nosotros nos liberamos de esa mente, que empezamos a generar una libertad y una comprensión de quiénes somos realmente nosotros, y que ya no somos la entidad que nos posee, sino somos el que piensa. Y en ese sentido, podemos usar la mente como un instrumento o como una herramienta que tiene un tremendo potencial, pero que realmente que va más allá de simplemente que nosotros no somos la mente, que vamos más allá de eso. Y en ese sentido, podemos empezar a controlar nuestros pensamientos. Ahora, la iluminación va más allá de elevarse por encima de los pensamientos. Es no dejarse llevar por los pensamientos, sino es conectarse con ese ser interior. Y dentro de los diferentes niveles de conciencia, muchos plantean la iluminación como la última etapa de conciencia. Pero, como les decía, o sea, el autor lo describe como simplemente no sufrir, y sino despertar esa conexión con el ser y estar en ese momento presente, disfrutando de lo que me rodea con mi sentido. Entonces, él nos invita a estar en el aquí y en el ahora en todo lo que hacemos. Si vamos a cepillarnos los dientes, entonces sentir el contacto con el agua, el aroma de la pasta, sentir el movimiento, sentir diferentes cosas. O si nos vamos a comer, disfrutar de esa comida, sentir cómo respiramos de la compañía de las personas que nos rodean, y así con todo lo que hacemos en el día. Y que en la medida que nosotros estamos conscientes de cada cosa que estamos haciendo, podemos realmente definir claramente qué es lo que vamos a hacer y no estar pensando en el pasado o en aquello que nos define, sino es en la hora donde podemos realmente definir. Entonces, el momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no lo puede encontrar mientras sea su mente. Hay que ir más allá. Ahora, parte de enseñar meditación es entrar en ese silencio. Y yo siempre lo he visto como una agua turbia. Y un ejemplo de eso son los mares. Uno ve las olas y golpea y hay una agitación y una fuerza. Y así mismo imagínense un lago que está lleno de corriente, pero en la medida que se calma el viento, que se calman las corrientes, las energías, los pensamientos, el agua se calma como un lago reposado. Y si usted tira una piedra, que no es más sino un pensamiento adecuado o que uno quiera, eso genera una ola que genera una frecuencia y una vibración que se expande por toda el agua. Pero cuando hay turbulencia y hay muchos pensamientos y muchas energías y muchas emociones, y usted tira una piedra, eso choca con otras corrientes y no va más allá, no se expande, no se extiende. Entonces, hablando un poquito de energía cuántica y de lo que significa hablando un poquito de cómo vibran, cómo vibramos, muchas veces en ese sentido que no somos nuestros pensamientos y que calmamos los pensamientos, es donde mayor creatividad tenemos y donde mayor digamos control tenemos sobre las cosas que estamos haciendo, y podemos pensar adecuadamente en lo que necesitamos, y ese pensamiento fluye y
si lo acompañamos de una emoción positiva, la alegría, la pasión, la emoción, vibramos en esa frecuencia y genera una onda expansiva en la cual la energía se transporta. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de liberarnos de nuestros pensamientos y de calmar nuestra mente de los pensamientos para poder dejar fluir las cosas que necesitamos. Ahora, él nos habla de la emoción y dice que la emoción es la reacción del cuerpo a su mente. O sea, está en el contacto, en el momento del contacto de la mente con el cuerpo. Y las emociones muchas veces, o sea, hay pensamientos que nos generan angustia, nos generan rabia, nos generan... Y esas son las emociones, preocupación, son las emociones que nosotros estamos vibrando en ese sentido. Y hay veces en que la emoción y el pensamiento, y es una de las preguntas que le hacen, no son los adecuados o no están en armonía, pero siempre la emoción es el reflejo del pensamiento que realmente es verdadero. Entonces, él nos invita a que observemos también nuestras emociones y que las emociones muchas veces son el reflejo de ese pensamiento que es repetitivo y que nos genera un tipo de emoción. Entonces, si nosotros, así como observamos los pensamientos, también observamos las emociones y nos volvemos el observador sin juzgar, sin criticar, sin criticarnos a nosotros mismos, sino simplemente entender cómo nos sentimos y entender lo que pensamos, podemos empezar también a quitarle energía a eso y a poder identificarnos con nosotros mismos para poder controlar esas emociones y esos pensamientos y poder avanzar en nuestra vida con un mayor autocontrol, con una mayor alegría, con una paz, digámoslo así en ese sentido. Entonces, debemos liberarnos no solamente de esa voz que a veces escuchamos, que todos escuchamos, aunque algunos a veces hablan en voz alta y parecen locos, todos en algún momento tenemos esa voz dentro de nosotros. Pero esa voz normalmente se identifica con el ego. Y el ego busca definirse con base a las situaciones del pasado. Entonces es un ser falso, se identifica con un ser falso, porque nosotros no somos lo que hemos vivido, somos mucho más allá. Y no seremos necesariamente lo que hemos vivido en el pasado, sino eso depende de la hora. Entonces, el pasado es un reflejo de la hora, y el futuro es algo incierto, pero donde realmente se aprecia es en el presente, por eso se llama presente, es en el ahora. Entonces, es en ese momento donde nosotros, al escuchar la voz y lo que sentimos, podemos empezar a tener un autocontrol de esas emociones y de las cosas que vivimos en ese sentido. Ahora, una emoción fuerte puede producir cambios biológicos en nosotros. Hay gente que uno ve que cuando se llena de ira se enloquece y se solla y empieza a partir cosas y empieza a hacer un montón de cosas. O gente que cuando siente depresión, pues te puede tender al suicidio y a diferentes aspectos. Entonces, hay que tener cuidado de cómo se manifiestan esas emociones en el cuerpo y que en la medida que yo las controlo me dejo de alimentarlas con esos pensamientos y empiezo a generar esa quietud, esa paz y a dejar salir el hecho de estar vivo, de estar de un día más, de un mes más, de que estoy rodeado de familia y empiezo a agradecer y empiezo a sentir emociones positivas, a dejar salir esa alegría, esa paz interior. Y eso me permite vibrar y poder atraer a mi vida las cosas que yo realmente deseo. Entonces, ese conflicto entre la mente y la emoción muchas veces es algo que nos refleja simplemente que el ego busca identificarse con algo, pero nos genera unas emociones, pero
al final es las emociones las que nos permiten guiarnos. Entonces, si usted siente ira, si usted siente alguna emoción negativa, póngale cuidado. Hay algo ahí que no va por el buen camino. Y normalmente se genera en un pensamiento que es repetitivo. Entonces debemos tener control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones para poder tener vivir pues mucho más en paz y tranquilidad y con alegría en ese sentido. Ahora, otro aspecto que ya nos empieza a mirar es que en la medida es tener la conciencia de los efectos de eso, lo que crea el dolor en el presente. Y muchas veces ese dolor se origina en las preocupaciones bueno, muchas veces en la forma como el ego nos define a nosotros. O sea, somos algo que sucedió en el pasado y muchas veces hay una baja autoestima que nos genera dolor. Muchas veces pensamos que no creemos y nos dejamos llevar por el miedo, que él lo define como como la emoción, o sea, como ese dolor que parte de ahí en adelante y se van generando otras cosas y que al final lo lleva al ego, al dolor o al miedo de morir, de dejar de ser alguien o dejar de ser algo, y nos empieza a generar el miedo al que dirán, el miedo y ese nos impide actuar y nos mantiene en un estado de sufrimiento permanente. De hecho, eso nos lleva mucho a lo que los autores llaman salir de nuestra zona de confort y entrar en esa zona de miedo y de pánico. Entonces, muchas veces, cuando encontramos esos, digamos, lapsos o espacios de alegría y empezamos a pensar en todos los problemas y en todas las situaciones futuras o pasadas, nos roban esos momentos de alegría. Y yo creo que, o hay autores, por ejemplo, el doctor Bruce Lipton hablan del efecto luna de miel, y el efecto luna de miel lo lleva a cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, todo es maravilloso y se siente uno feliz y alegría y deja salir uno emociones y cosas que normalmente uno no las saca. Pero en la medida que uno empieza a pensar y esa persona es así, esa tal, y qué hacemos, y nos casamos y vamos a tener hijos, y cómo vamos a darle comida a nuestros hijos, y qué van a hacer nuestros hijos, y nos llenamos de problemas que muchas veces ni han sucedido, y empezamos a sentir preocupación y sufrimiento de cosas que no han pasado. Hay que dejar de juzgar, y hay que dejar de tomarse las cosas personales, como dicen los 4 acuerdos, y empezar a vivir ese momento presente sin dolor, sin miedo. No dejar que el miedo nos controle, sino dejar salir la emoción de vivir en el ahora y de todo lo que nos rodea. En ese sentido, establezca la residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando lo requiera, pero no al revés. O sea, no estés permanentemente en el pasado y en el futuro y de vez en cuando en el ahora, sino viviendo permanentemente en el ahora y cambiando o dejando ese sufrimiento. Ahora, todo sufrimiento o toda emoción fuerte deja un sufrimiento que deja un residuo, un resultado en nuestro cuerpo. Y cuando se acumula el dolor, cuando sentimos depresión o sentimos que hay o sea, hay situaciones que se repiten y se repiten y se repiten y nosotros vamos acumulando ese malestar o esa emoción, cuando explota es mucho peor. Entonces es lo que muchas veces llevan a una persona al suicidio o llevan a una persona a reaccionar muy agresivamente y a dejarse llevar por las emociones en ese sentido. Es ese dolor que se acumula y se va generando ahí. Entonces debemos, en la medida que nosotros somos observadores de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, que nos damos cuenta que eso nos puede generar un dolor y nos damos cuenta que existe un yo superior, un yo interior que va más allá de simplemente pensar y sentir,
y que puede controlar esas emociones y esos pensamientos y los puede llevar a una emoción positiva y a dejar de sentir dolor, podemos empezar a tener la conciencia en el ahora y a dejar de sufrir por el pasado. Entonces, ese cuerpo del dolor hay que disolverlo, hay que llevarlo a que nosotros podemos, digamos, vivir en el momento presente, disfrutando de las cosas que nos rodean y dejando salir ese pensamiento. Entonces, en esa medida, y a mí me pasa, y todas estas 2 semanas he estado muy pendiente de mis pensamientos y mis emociones a raíz de que me he estado leyendo este libro. Y sobre todo en las mañanas cuando me levantaba con un montón de pensamientos de lo que había sucedido el día anterior y de lo que yo quería hacer en el día. Y al darme cuenta de eso podía, hey, cálmate, tranquilo, respira profundo, deja de pensar y relájate y empieza a disfrutar. Y empecé a sentir esa paz de de no tener un montón de ideas ahí dentro del tema, y no estar pensando en el futuro y en el pasado, sino realmente, de tranquilidad. Y entonces, si yo los alineo con las cosas que me gusta hacer, mis deseos, y con el agradecimiento y con el deseo, empiezo a generar esas emociones positivas y a generar el día a día con base a unos pensamientos adecuados. En la medida que yo estoy calmado, puedo ingresar pensamientos y usar los pensamientos y las emociones como una herramienta positiva que me lleva a obtener y a lograr las cosas que yo quiero. Ahora, el origen del miedo muchas veces se define en el miedo a la muerte. Y lo plantea el autor como la definición del ego o digamos, en la medida que somos conscientes de que nos vamos a morir, pues no tiene sentido todo lo que a lo que el ego está arraigado, a tener un título, a hacer un determinado rol, a ser jefe de alguien o a hacer una posición política o a ser un líder en tal cosa. O sea, pierde sentido muchas cosas. Y el ego pierde su sentido. Entonces dejamos a veces de ser egoístas y empezamos a disfrutar la vida en un concepto diferente. Y pues la mayoría de los miedos se originan en eso, en ese miedo a perder lo que tenemos, a perder lo que el ego ha acogido como su identificación. Entonces muchas veces cuando te preguntan quién eres y tú te defines con base a un rol, con base a una posición política, con base a un cargo, con base a una profesión, realmente no estás hablando de lo que realmente eres, estás hablando de lo que el ego ha definido como una imagen, pero eso no eres tú. Tú eres un ser maravilloso, abundante, alegre, amoroso y que tiene muchas cualidades y muchas cosas, y que en la medida que seas consciente de eso y que lo lleves a la hora, empiezas a liberar ese miedo. Ahora, el ser que está en conexión con Dios, que hace parte de la imagen y semejanza del Creador, o que hace parte de la energía más pura a la que todos tenemos y todo está conectado, podemos empezar a no preocuparnos por qué va a suceder, porque al final nuestro espíritu es eterno y va a trascender a nuevos aspectos de más allá de la vida, y pierde sentido muchas cosas y empezamos a disfrutar. Y hay una carta, no me acuerdo muy bien cómo se llama la muchacha, pero creo que es Katy. Bueno, un día antes de morir escribió una carta. Es una joven de 19 años que le declaran leucemia terminal y pues adquiere sentido a la vida de una manera diferente. Y entonces habla, y ella sabe que va a morir y empieza a escribir su carta, y pues dice que nunca había disfrutado una Navidad como la Navidad anterior, y aunque los regalos no eran regalos materiales, sino regalos de cartas y de que la gente le expresaba lo que sentía por ella y demás cosas, fueron los mejores regalos para ella, porque realmente había algo que ella podía atesorar y que podía guardar en su interior, mientras que lo material ella sabía que no se lo iba a llevar y que no lo iba a disfrutar. Entonces, por lo tanto,
no tiene sentido. Entonces, en esa medida que nosotros somos conscientes que algún día vamos a morir, todos moriremos en nuestro cuerpo físico, pero que nuestro espíritu va a trascender más allá, o el ser trasciende más allá, nosotros debemos vivir el ahora o cada momento como si fuera el último y dar lo mejor de nosotros en las cosas que hacemos en ese presente. De hecho, que es otro de los 4 acuerdos. Y en ese sentido, empezamos a disfrutar las cosas conscientemente con lo que estamos haciendo y conscientemente con lo que somos en esa parte. Entonces, la conciencia, la búsqueda del ego, el ego siempre está buscando una totalidad, o sea, siempre se siente vacío, siempre está buscando identificarse con algo, identificarse con alguien, ser exitoso, ser famoso, pero cuando dejamos ese espacio a un lado y empezamos a vivir en el ahora y a dar lo mejor de nosotros y a no juzgar y a ser impecables con nuestros actos, con nuestras palabras, vamos más allá y empezamos a disfrutar ese momento. Entonces, soy consciente de lo que veo y de lo que me rodea, del sonido de los pájaros, del viento, de la luz del sol, del aire, de las personas que me rodean, que me aman, que me quieren, de lo que yo puedo hacer con mi profesión, ayudando a los demás, dando lo mejor de mí, impactando la vida de las personas en el ahora. No en el futuro, no en el pasado, en el ahora. Entonces, soy consciente de lo rico que es respirar, de lo rico que es la luz del sol, de lo fresca que es la luz del aire, de los sonidos de la naturaleza, de los pájaros, de muchas cosas, de lo que pueden hacer mis acciones con las personas que me rodean, y empiezo a cambiar mi vida de una manera impresionante. Empiezo a sentir esa paz interior y esa alegría de poder dar lo mejor en el ahora y en ese momento. Y es increíble, o sea, y cuando ya lo volvemos un hábito y un ejercicio, ya nuestra mente ya no nos controla y nuestras emociones ya no nos controlan y somos como estamos vibrando y atrayendo abundancia, emociones y dando, sobre todo en ese sentido. Eso es lo que yo les traía el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Como siempre, un placer estar aquí. Los invito a que visiten nuestra página, topmasterclass.net. Ahí tenemos grandes cursos maravillosos. Y en el día de hoy, o sea, realmente ha sido un placer. Les recomiendo, léanse este libro, escúchenlo. También les recomiendo que escuchen el audiolibro, sobre todo el que es narrado, no el que es leído. Y verán cambios maravillosos en su vida. Valoren el momento presente como un tesoro. Ustedes no saben cuándo les llegará la muerte, no saben si el futuro llegará, pero realmente el momento presente sí saben que lo tienen ahora, así que valórenlo y den lo mejor de ustedes. Dios los bendiga, bendiciones para todos, éxitos en lo que hacen y en lo que ponen en práctica. Espero que les haya gustado esta conferencia y muchas gracias a todos por este espacio. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.